Existe un lugar donde las brumas no se levantan con el sol, sino que se arrastran por los montes, se cuelan por las ventanas y guardan secretos en sus jirones. Es el Valle de las Mil Nieblas. Un sitio donde el tiempo parece transcurrir de otra forma, más lento, más denso. Aquí, los minutos se hunden en el suelo húmedo y las horas a veces se pierden para siempre. Y en este valle, en una casa encajada entre callejuelas empedradas, vive un hombre que convive con esas ausencias. Ese hombre es Elar, un relojero cuya edad es tan difícil de precisar como el número exacto de nieblas que han pasado por su puerta. Sus manos, surcadas de mapas de una vida larga, tiemblan levemente cuando sostiene un destornillador, pero se vuelven de acero al ajustar el más minúsculo tornillo de un mecanismo. Su mirada es profunda, tranquila. Observa el mundo como si mirara el interior de un reloj desarmado, buscando la pieza que hace fallar todo el sistema. Todos en el valle lo saben. No hay máquina que Elar no pueda devolver a la vida. Desde el molino oxidado hasta la complicada caja de música de la viuda Morel. Pero hay una reparación que se le resiste, una que susurran a sus espaldas. Es incapaz de arreglar las horas perdidas de la vida. Los amores que se fueron, las palabras no dichas, los instantes que se esfumaron en la neblina. Por eso, algunos lo respetan como a un sabio. Otros lo evitan, temiendo que su calma envidiable sea un recordatorio de sus propios fracasos. Y él sigue en su taller, acompañado por el único ser que entiende su silencio. O descripción detallada del autómata. Su nombre es Nubo. No es un simple juguete, ni una herramienta. Es una figura de madera noble, pulida por el cuidado de décadas, con unas articulaciones perfectas que le permiten moverse con una gracia casi humana. Sus ojos son dos piezas de cristal de cuarzo, talladas con tal maestría que, cuando la luz tenue del taller los toca, parecen contener un brillo de conciencia. Y en su centro, late un corazón hecho no de carne, sino de engranajes de plata pura, un mecanismo complejo y delicado que Elar diseñó en sus años de mayor inspiración. Nubo no habla. Su lenguaje es otro. Cada mañana, al romper el alba, extiende su mano de madera y hace sonar una campanilla diminuta, de un sonido tan claro y puro que corta la niebla que se filtra bajo la puerta. Asterisco Tilín. Es el anuncio. No solo del nuevo día, sino del destino que, minuto a minuto, se va tejiendo en el valle. Pero Nubo no es solo una creación preciada. Es un objeto de deseo y de temor. Los comerciantes forasteros han ofrecido fortunas por él, viendo una curiosidad invaluable. Y algunos habitantes del valle, los más supersticiosos, cruzan la calle para no pasar frente al taller. Murmuran que un objeto que marca el tiempo sin ser un reloj es antinatural, que atrae la mala fortuna, que tal vez el corazón de plata no marca las horas, sino que las roba. Y en esta primera mañana que presenciamos, después de que el tilín de Nubo se ha disuelto en la niebla, Elar acaricia la cabeza de madera del autómata con un dedo tembloroso. En sus ojos profundos se reflejan los engranajes en movimiento. Él sabe algo que el valle ignora, que Nubo no anuncia el destino. Lo advierte, porque hoy, tras años de calma, la puerta del taller cruje y una sombra desconocida se proyecta en el umbral. Elar no levanta la vista. Sigue mirando a Nubo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, su corazón de carne late al unísono con el de plata, presintiendo que la niebla está a punto de desvelar su primer secreto. Esa noche, la niebla era más espesa de lo habitual. Se adhería a los vidrios del taller como un manto gris y húmedo, oscureciendo incluso la tenue luz de la luna. Elar, como siempre, había dejado a Nubo en su pedestal de roble, junto a la ventana que daba al callejón. El autómata parecía dormir, sus ojos de cristal opacados por la penumbra. El relojero se retiró a su habitación, arrullado por el sonido familiar y reconfortante del corazón de engranajes de plata, un tic-tac rítmico y suave que era la banda sonora de sus noches. Pero esa noche, el sueño fue inquieto, lleno de sueños de piezas que caían al vacío y de nieblas que se volvían de plomo. Y llegó la hora. El primer hilo de luz pálida comenzó a filtrarse por la niebla. Elar abrió los ojos, instintivamente, esperando el sonido que había marcado sus amaneceres durante 20 años. El aire permaneció quieto. No hubo tilín. Un silencio denso, absoluto, llenó la casa. Un silencio que pesaba más que todas las nieblas del valle juntas. Elar salió de la cama con una premisa que no sentía a sus años. Su corazón, el de carne, latía con fuerza salvaje contra sus costillas. Recorrió las habitaciones, al principio con calma, luego con una urgencia creciente. El pedestal de roble, junto a la ventana, estaba vacío. Solo quedaba el leve círculo de polvo donde Nubo había estado. No había signo de fuerza, ni nota, ni huella.
La ventana estaba cerrada con pestillo por dentro. La única puerta, también. Nubo se había esfumado, como una hora robada del día. La noticia, en un lugar donde la mayor novedad era el cambio de dirección del viento, se propagó más rápido que el pánico. Al mediodía, un grupo de vecinos se había congregado frente al taller. Sus rostros mostraban una mezcla de genuina preocupación y de aquella morbosa fascinación que despierta la desgracia ajena. La señora Doria, la panadera, fue la primera en hablar, con su voz aguda cortando la bruma. Elar, por todos los cielos. ¡Qué desgracia tan grande! Han entrado a tu casa, te han robado el alma del taller. El herrero, un hombre corpulento de mirada dura, añadió. Siempre dije que esa cosa atraería problemas. Un artefacto que se mueve solo, no es natural. Alguien lo habrá tomado para acabar con la mala suerte. Otros asentían, murmurando palabras como presagio, castigo y pérdida. Elar salió a la puerta. No llevaba ninguna herramienta en las manos, que colgaban inertes a sus costados. Su rostro no mostraba ira, ni desesperación. Era una máscara de serenidad tallada en madera vieja. Los observó a todos, uno por uno, y en sus ojos profundos pareció leer no solo sus palabras, sino los miedos que las impulsaban. Entonces, respiró hondo. El sonido de su respiración, profunda y calmada, se escuchó claramente en el círculo de silencio que se había creado. Y dijo, con una voz que no temblaba, que era clara y resonaba con una extraña certeza. Pérdida, bendición, nadie sabe qué es cada cosa hasta que se vuelve recuerdo. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Los dejó perplejos, desarmados. Esperaban lágrimas, maldiciones, acusaciones. No esta tranquilidad filosófica que les pareció, a algunos, casi sobrenatural. Los vecinos se dispersaron, murmurando, dejando a Elar solo con su vacío. El relojero no se encerró a llorar. Con la meticulosidad de quien examina un mecanismo roto, comenzó a inspeccionar cada centímetro de la casa. No buscaba al ladrón. Buscaba la pieza que falló. Y la encontró. No en el suelo, ni en la ventana. La encontró en el corazón de plata de Nubo. O mejor dicho, en su ausencia. Al revisar el pedestal con una lupa, sus ojos, tan adeptos a ver lo invisible, descubrieron algo. Un fino rastro de serrín metálico, brillante, como el que dejaría un engranaje de plata al ser forzado. Y junto a él, incrustada en una grieta de la madera, una astilla diminuta. No era de roble. Era de una madera más clara, más nueva. De pino. Nubo no había sido robado por un ladrón común. Había sido desmontado. Y no fuera de la casa, sino dentro. Alguien con conocimientos precisos había manipulado su corazón, lo había extraído, y se había llevado el cuerpo, pero había dejado la evidencia de su procedimiento y de su prisa. Elar se enderezó. El temblor de sus manos había desaparecido. En sus ojos ya no había solo profundidad, sino un destello de fría comprensión. Miró hacia la ventana, hacia el valle envuelto en su niebla perpetua. La desaparición de Nubo no era un fin. Era el primer tic de un nuevo mecanismo que se había puesto en marcha. Alguien en el valle no quería su autómata. Quería su secreto. El secreto del corazón de plata que, según las leyendas más antiguas que solo Elar conocía, no solo marcaba el tiempo, sino que, en manos de quien supiera leerlo, podía mostrar las horas perdidas. El silencio ya no era una ausencia. Era una pregunta. Y Elar, el hombre que no podía reparar el tiempo perdido, comprendió que ahora tendría que perseguirlo. Por primera vez en décadas, abandonaría su taller. Tendría que adentrarse en la niebla y en los corazones de sus vecinos, para encontrar no solo a Nubo, sino la razón por la que alguien había osado tocar su creación. La noche sin campana había terminado, y había dado paso al día de la búsqueda. Música se vuelve misteriosa y determinada. Se escucha el sonido de una maleta siendo cerrada con firmeza. La niebla, tras la ventana, parece moverse. Los gigantes de metal no se movieron de la plaza. Se instalaron allí, inmóviles como monumentos siniestros durante la noche, y durante el día ejecutaban tareas incomprensibles. Alineaban piedras, trazaban surcos en la tierra, midían los edificios con una precisión gélida. Elar los observaba desde su taller, descifrando su patrón. No eran destructores aleatorios. Eran reconfiguradores. Alguien estaba rehaciendo el valle a su imagen. Rina, la aprendiz de Elar, no compartía el miedo general. Tenía 17 años, ojos brillantes de curiosidad y manos ágiles que ansiaban entender lo nuevo. Donde el pueblo veía una amenaza, ella veía el mecanismo más complejo jamás soñado. Pasar horas escondida observando a los autómatas se volvió su obsesión. Maestro,
le dijo una tarde, sus dedos tamborileando sobre la mesa de trabajo. No son malos, solo siguen una orden. Si pudiéramos reprogramar esa orden, podrían ayudarnos. Imagina que forjen herramientas que levanten diques contra las inundaciones. Podríamos modernizar el pueblo. Elar la miró, y en sus ojos profundos no había reproche, sino una tristeza antigua. No se reprograma un destino, Rina. Solo se lee. Y esas máquinas no leen nuestro futuro. Trazan el de otro. Pero Rina no escuchó. La fascinación era más fuerte que la prudencia. Esa misma noche, bajo una luna velada por la niebla, Rina puso su plan en acción. Había deducido que el más pequeño de los 3 autómatas tenía una placa de acceso en su espalda, un panel con símbolos giratorios. Con herramientas prestadas furtivamente de la herrería y los delicados ganchos de relojero de Elar, se acercó sigilosamente. El corazón le latía con fuerza. No era miedo, era pura emoción. Con dedos diestros, comenzó a manipular los símbolos metálicos, buscando una secuencia que desviara la orden primaria de reconfigurar hacia construir. Por un instante, creyó lograrlo. Los engranajes internos del autómata emitieron un sonido diferente, un zumbido más agudo. Una luz tenue, de un color azulado que no era natural, parpadeó en sus junturas. Fue entonces cuando sucedió. El autómata no se movió para forjar. Giró su cabeza de placa lisa hacia ella con una velocidad sobrenatural. Su brazo derecho, que terminaba en una pinza, se desplazó. Pero no para tomar metal. De la punta de la pinza brotó una chispa. No era el fuego cálido de la fragua. Era un relámpago concentrado, blanco y silencioso, un destello de energía pura que cortó la noche. Rina apenas tuvo tiempo de gritar. La chispa le impactó en el centro de la mano derecha, la mano con la que sostenía la herramienta, la mano con la que soñaba construir el futuro. No hubo explosión, solo un chasquido seco y el olor a creosono y carne quemada. Rina cayó de espaldas, un grito ahogado en la garganta, mirando con horror su mano. La piel estaba carbonizada en un patrón preciso, los tendones contraídos para siempre en una garra inútil. El dolor, agudo y devastador, llegó un segundo después. El alboroto atrajo a todo el pueblo. Ante la escena, la joven retorciéndose en el suelo, el autómata volviendo a su inmovilidad indiferente, el miedo se transformó en rabia. «¡Malditos autómatas!», rugió el herrero, blandiendo un martillo, pero sin atreverse a acercarse. «Son una plaga. Siempre traen desgracia». «Lo dijimos», chilló la señora Doria. «Elar, tu creación nos va a matar a todos. Mira lo que le hizo a la pobre chica». La multitud clamaba por destruirlos, por expulsar a Elar, por quemar el taller. El miedo había encontrado un culpable visible, las máquinas, y por extensión, el hombre que había iniciado todo con Nubo. Elar no atendió los gritos. Se abrió paso entre la gente con una calma que parecía de otro mundo. Se arrodilló junto a Rina, que sollozaba de dolor y desesperación. Con movimientos suaves, la tomó en sus brazos y la llevó a su taller, ignorando las acusaciones que llovían sobre él. Dentro, bajo la luz tenue de la lámpara, limpió la herida con una infusión de hierbas amargas. La mano de Rina estaba destruida para el trabajo fino, para forjar, para ensamblar. Era un hecho. La chica miraba su mano con ojos vacíos, viendo desvanecerse su futuro. «Se acabó», murmuró, con voz rota. «No podré ser como usted. No podré crear nada». Elar terminó de vendar la herida con tiras de lienzo limpio. Luego, colocó ante ella el objeto más valioso del taller, el viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su maestro. No servía, su mecanismo era un enigma de piezas faltantes. «Rina», dijo, y su voz era serena como el centro de la niebla. «Un relojero no trabaja solo con las manos, trabaja con el tiempo. Y para entender el tiempo, primero hay que aprender a escucharlo». La miró a los ojos, transmitiendo una verdad crucial. Asterisco lo que parece final, a veces solo es el pasaje hacia otro oficio. Tu mano ya no forjará metal. Pero tu mente, ahora aguzada por el dolor, puede aprender a forjar la cosa más compleja que existe. La intención, esa máquina no te atacó al azar. Te leyó. Respondió a tu intento de reprogramación con un castigo preciso. Ahí hay un diseño, una inteligencia. Necesitamos entenderla, no destruirla. Asterisco el giro asterisco asterisco Elar abrió el reloj descompuesto. En su interior, junto a los engranajes, Rina vio algo que nunca había notado. Finísimas inscripciones, un código minúsculo, similar a los símbolos de la placa del autómata. «Mi maestro», susurró Elar, no solo reparaba relojes. Intentaba descifrar el tiempo mismo. Estos símbolos,
son la clave. Tú no podrás manipular las máquinas con tus manos. Pero puedes, si aprendes, hablarles en su lenguaje. Puedes convertirse en nuestra traductora. El dolor en los ojos de Rina comenzó a ser desplazado por un nuevo fulgor. No era el de la fascinación ingenua, sino el del entendimiento. Su oficio no había terminado. Había mutado. De aprendiz de relojera, a criptógrafa de una inteligencia mecánica que estaba reescribiendo su mundo. Afuera, la turba seguía gritando. Pero dentro del taller, en silencio, había comenzado una guerra distinta. No de fuerza, sino de interpretación. Y la primera soldada herida acababa de recibir su nueva arma. Música se vuelve tensa pero cerebral, con un leitmotiv de símbolos metálicos entrecruzados. Se oye el lejano murmullo de la turba, y luego, el claro tic-tac del reloj descompuesto que Rina observa con una intensidad renovada. La niebla, esa compañera perpetua, trajo consigo un nuevo color, el rojo carmesí. Llegó primero como un rumor en el viento, un eco de tambores lejanos que hacía vibrar los cristales del taller. Luego, emergieron de la bruma. Una columna de soldados con armaduras oscuras y rostros cansados, portando estandartes deshilachados donde se veía un yunque sangriento bordado. Eran los heraldos del Reino del Hierro del Este. Se plantaron en la plaza, entre los autómatas inmutables, que los observaron con sus placas lisas, indiferentes. El capitán, un hombre con una cicatriz que le partía el labio, desenrolló un pergamino y leyó con voz que no admitía réplica. Por orden de su majestad, el rey forjador. Todo artesano, herrero, fundidor o mecánico hábil entre los 16 y los 60 años está convocado a servir en las fraguas reales. La guerra en el norte demanda armas. El honor demanda obediencia. Un silencio de hielo cayó sobre el valle. La guerra era una leyenda lejana, un trueno más allá de las montañas. Ahora estaba en su plaza, con manos de acero que reclamaban las suyas. El capitán y su sargento, un tipo meticuloso con ojos de hurón, comenzaron la inspección. Revisaron las manos del herrero, callosas y fuertes, y asintieron. Examinaron los dedos del carpintero, diestros con la gubia, y los apuntaron. Llegaron al taller de Elar. Rina estaba allí, su mano derecha vendada aún, colgando inútil en un cabestrillo. Con la izquierda, sostenía con torpeza un lente de aumento sobre los símbolos del reloj antiguo. El sargento le pidió que mostrara sus manos. Con un nudo en la garganta, ella deshizo el cabestrillo y dejó ver la cicatriz lisa y brillante, la mano contraída, un instrumento roto. El sargento frunció el ceño, sin una pizca de compasión. Inútil para el trabajo fino. Inútil para la forja. Rechazada, dijo, tachando su nombre de la lista imaginaria que llevaba en la mente. Ni siquiera miraron a Elar, cuya edad lo ponía más allá de su interés. Se dieron la vuelta y salieron, sus botas resonando sobre las piedras. Al atardecer, la lista fue publicada. 7 nombres. 7 hombres, padres de familia, el alma productiva del valle. El herrero, su hijo mayor, el vidriero, 2 carpinteros, el albañil, el joven que cuidaba los molinos. Las mujeres los abrazaban llorando, los niños se aferraban a sus piernas. El valle, ya herido por el misterio de los autómatas, recibía ahora un golpe directo y terrenal. Una condena a la partida, que todos sabían era una condena a la muerte lenta en las oscuras fraguas de un rey ajeno. En medio del dolor colectivo, alguien, quizás la esposa del herrero con el corazón roto de rabia, señaló hacia el taller de Elar y murmuró, con una amargura que envenenó el aire. Si la chica no se hubiera metido donde no debía, si su mano estuviera sana, ahora estaría en esa lista. Iría en lugar de mi hijo. Al menos ella no tiene familia que alimentar. El comentario, cruel y egoísta, se filtró entre los sollozos. Algunos asintieron en silencio. Encontraron, en la desgracia de Rina, un culpable alternativo para su dolor. Era más fácil que culpar al rey lejano, a la guerra o a su propia impotencia. Rina escuchó el comentario desde el umbral. Una nueva oleada de dolor, diferente al físico, la atravesó. No era solo una inválida. Ahora era una carga, un error que había privado a otro de un destino quizás peor, pero que era su destino. Sintió el peso de las miradas ajenas, cargadas de un reproche sordo. Fue entonces cuando Elar, que había permanecido en su banco de trabajo observando el mecanismo del viejo reloj, se levantó. Cruzó la plaza lentamente, no hacia los soldados, sino hacia el grupo donde se había formado el nudo de resentimiento. Todos callaron. Su mirada profunda recorrió cada rostro marcado por el miedo y la pena. Una sonrisa leve, casi imperceptible, asomó en los labios del viejo relojero. No era una sonrisa de alegría, ni de desdén.
Era la sonrisa de quien ve encajar las piezas de un mecanismo complejo. Con una voz clara, que cortó la neblina y el llanto como el tilín de una campana, dijo. Sus palabras cayeron en el silencio, pero antes de que alguien pudiera preguntar qué quería decir, llegó el giro. Desde el extremo norte de la plaza, el autómata metálico más pequeño, el mismo que había herido a Rina, se puso en movimiento. Su clunk clunk resonó con una cadencia nueva. Se dirigió, no hacia la gente, sino hacia el capitán de los soldados, que supervisaba la carga de provisiones. El autómata se detuvo frente a él. De una cavidad en su torso, expulsó una placa de metal bruñido. En su superficie, grabados con una precisión imposible, estaban los 7 nombres de los reclutados, y junto a cada uno, unas coordenadas, unas cifras. El capitán tomó la placa, desconcertado. Su sargento, pálido, se acercó con un mapa. Al cruzar los datos, su rostro perdió todo color. Capitán, tartamudeó. Estas son las posiciones de nuestras tropas en el frente norte. Y estos números son los cálculos de rendimiento de las fraguas reales. Son secretos de Estado. Asterisco, ¿cómo sabe esta cosa? El horror se desplazó de los habitantes del valle a los soldados. El autómata no era una simple máquina. Era un espía. O algo peor, un calculador de destinos que había estado escuchando, midiendo, planificando. El capitán, con el miedo sustituyendo a la arrogancia, miró a Elar. ¿Qué brujería es esta, viejo? Elar mantuvo su leve sonrisa. No es brujería. Es el tiempo llegando a su completitud. Ustedes vinieron a buscar manos para forjar armas. Pero el verdadero poder no está en las manos que forjan, sino en la mente que sabe lo que se forjará. Ustedes descartaron a la única persona aquí que ha comenzado a entender el lenguaje de estas máquinas. La que, con una mano inútil, puede descifrar los secretos que su rey mataría por obtener. Todos miraron a Rina, quien, pálida, sostenía el reloj con los símbolos. La herida no la había salvado de la guerra. La había destinado a ser su pieza central. El tiempo no había sido cruel con ella. Había sido completo. La había preparado, de la manera más dura imaginable, para el verdadero conflicto, no el de las espadas, sino el de la información. Los estandartes rojos ya no representaban una amenaza lejana. Representaban el siguiente movimiento en un juego que Elar y Rina apenas comenzaban a comprender. Y el valle, atrapado entre dos poderes, supo entonces que su destino no se jugaría en las fraguas reales, sino en la plaza, frente a los autómatas silenciosos que lo sabían todo. Música se vuelve épica y ominosa. Sonido de la placa metálica cayendo al suelo de piedra. Los tambores lejanos se mezclan con el zumbido repentino que emiten, al unísono, los 3 autómatas. La niebla se enrojece con la luz de los estandartes. La mano derecha de Rina, atrofiada y sensible al frío, ya no podía sostener un buril ni levantar un martillo. Pero su mano izquierda, torpe y sin entrenar, encontró un nuevo instrumento, un trozo de carbón. Sentada en el rincón más iluminado del taller, frente a una pared que Elar había enyesado para ella, trazó su primera línea. Era temblorosa, insegura, pero era el inicio. No dibujaba herramientas ni piezas de recambio. Dibujaba ideas. Un engranaje con dientes que eran símbolos, como los del reloj antiguo. Un sistema de poleas que parecía mover no pesos, sino sombras. Un diseño para un autómata que, en lugar de metal, estaba compuesto de haces de luz condensada. Eran mecanismos imposibles, nacidos no de la necesidad práctica, sino de una imaginación que, liberada de las limitaciones del oficio manual, volaba sin ataduras. Elar la observaba en silencio. No corregía sus proporciones, no señalaba la inviabilidad de los diseños. Solo, a veces, señalaba un símbolo en el margen y preguntaba, ¿y este, qué fuerza desata? La obligaba a pensar no en el cómo, sino en el porqué de cada pieza imaginaria. Rina descubrió que su mente no solo construía, sino que traducía. Los símbolos del reloj y los grabados en la placa que el autómata había entregado a los soldados empezaron a tener sentido no como instrucciones, sino como un alfabeto de intenciones. Cada garabato, cada esquema en la pared, era un intento de descifrar ese lenguaje. Una tarde de lluvia fina, mientras trazaba un diagrama de conexiones entre los 3 autómatas de la plaza, tuvo una epifanía. Dejó caer el carbón. «Maestro», dijo, su voz cargada de una emoción nueva. «No son máquinas independientes. Son nodos, partes de una mente más grande, dispersa, como las piezas de un reloj repartidas por todo el valle. El autómata que me hirió no me castigó por tocarle. Me marcó, como quien marca un mapa». Elar asintió lentamente.
La desgracia no había sido un accidente. Había sido una iniciación. Una forma brutal de seleccionarla, de apartarla del camino común para forzarla a ver el patrón oculto. Los aldeanos, que al principio veían a Rina con lástima o resentimiento, comenzaron a notar el cambio. Ya no era la chica triste detrás de la ventana. Era la que pasaba horas absorta frente a su muro de ideas, la que discutía en murmullos con Elar sobre energía latente y geometría del destino. Su presencia había adquirido una seriedad nueva. El herrero, cuyo hijo había partido con los soldados, pasó una mañana frente al taller. Vio los diagramas en la pared, los trazos que evolucionaban de lo caótico a lo elegantemente complejo. No entendía lo que veía, pero entendió el esfuerzo. La transformación. La muchacha comentó después a su mujer, mientras templaba una hoz. Ya no está rota. Está rehecha. De otra cosa. La señora Doria, llevando una hogaza de pan de consuelo, se quedó boquiabierta al ver el mural. Dios mío, susurró. Parece el plano de una ciudad de ángeles o de demonios. Pero ya no había miedo en su voz. Había asombro. Comprendieron, de manera intuitiva, que la desgracia de Rina no había sido un callejón sin salida, sino un giro invisible en el camino de su destino. La habían apartado del camino de las víctimas para ponerla en la senda de... ¿Qué? Aún no lo sabían. El punto crucial llegó con la primera luna llena tras la partida de los soldados. Los autómatas en la plaza, que habían permanecido en un letargo activo, se movieron al unísono a medianoche. Emitieron unas de luz azulada desde sus placas frontales que se proyectó sobre la fachada de la iglesia, creando un mapa tridimensional del valle. Sobre ese mapa, puntos de luz roja titilaban en lugares específicos. El pozo antiguo, la base del reloj de sol destruido, el corazón del bosque de niebla. Rina lo observó desde su ventana. No con miedo, sino con la intensidad de una estudiosa. Tomó carbón y pergamino y, con su mano izquierda ágil ya por la práctica, copió la configuración exacta. Esa noche no durmió. Cruzó su mapa con sus propios diseños, con los símbolos del reloj. Y entonces, lo vio. No son puntos de control, murmuró para sí, los ojos desorbitados. Son puntos de sutura. Alguien, o algo, quiere coser el valle a otra cosa. Como se cose un parche en un vestido. Pero el tejido es de un tiempo diferente. Al amanecer, confrontó a Elar con sus hallazgos. El viejo relojero escuchó. Y por primera vez, Rina vio una sombra de verdadera preocupación en sus ojos profundos. «¿Has descifrado el qué?», dijo. Pero el «quién» sigue oculto. Y para enfrentarlo, no basta con entenderlo. Hay que proponer una alternativa. Rina miró su mano derecha, luego miró el mural de diseños imposibles en la pared. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. No podemos destruir esas máquinas. Son demasiado poderosas. Pero, ¿y si les damos otra orden? No una orden de fuerza, sino de reparación. Usted siempre dijo que no podía reparar las horas perdidas. Pero ¿y si pudiéramos reparar la grieta por la que se escapan? Se acercó a la pared y, con un trazo decisivo, dibujó sobre el mapa espectral de los autómatas. No añadió una máquina más. Dibujó una onda, un patrón de interferencia hecho de símbolos armonizados. No lo construiré con mis manos, declaró, la voz firme. Lo diseñaré con mi alma. Y para activarlo, necesitamos a Nubo. Él no es un nodo como los otros. Es la llave original. Él fue el primero en ser reclamado. En su corazón de plata modificado debe estar el acceso al centro de esa mente dispersa. Elar comprendió. Rina ya no era la aprendiz. Era la arquitecta. Su invalidez manual la había forzado a crear en el único reino donde no había limitaciones, el de la idea pura. Y su primer gran diseño no era un arma, sino un antídoto. Una idea que debían implantar en el sistema. El pueblo, sin saberlo, había sido testigo. La desgracia visible había sido el doloroso nacimiento de una capacidad invisible. Y ahora, el destino del Valle de las Mil Nieblas no dependía de la fuerza de sus brazos, sino de la claridad de una mente que había aprendido a construir con el alma. Música se eleva, mezclando lo etéreo con un motivo de urgencia. El sonido de la tiza dibujando se hace rápido, decidido. Fuera, el haz de luz de los autómatas se apaga, sumiendo a la plaza en una oscuridad más profunda que la niebla. La niebla, eterna, se había vuelto eléctrica. Desde que los autómatas proyectaron su mapa espectral, el valle vivía en un estado de suspenso. La gente ya no se congregaba en la plaza. Hacían sus recados rápido, con la mirada baja, evitando las frías siluetas metálicas que vigilaban desde el centro. Pero todos, inevitablemente, pasaban frente al taller de Elar.
Una tarde, cuando un sol pálido intentaba sin éxito disolver la bruma, un pequeño grupo se detuvo allí. Lo encabezaba el viñador, un hombre práctico cuyo viñedo había empezado a dar uvas de un color azulado antinatural. Le acompañaban la tejedora y el joven pastor, cuyas ovejas se negaban a pastar cerca del pozo marcado en el mapa de luz. Maestro Elar, comenzó el viñador, quitándose la gorra con nerviosismo. Perdone la intrusión, pero necesitamos entender. Usted, ¿cómo puede estar así? Elar, que pulía un engranaje de latón en su banco, alzó la vista lentamente. ¿Así cómo?, preguntó, su voz serena como el agua profunda de un pozo. Así, estalló la tejedora, sus dedos enredándose en el hilo de su mandil. En calma, cuando todo se desmorona. Los autómatas, la guerra, las cosechas extrañas. Los demás temblamos. Algunos, los más tontos, hasta celebraron cuando Rina fue herida, pensando que era una suerte. Y usted ni teme, ni se alegra. Es como si nada lo tocara. ¿Cómo se vive así? Elar dejó el engranaje a un lado. No invitó a entrar al grupo, pero su mirada los envolvió a todos, una mirada que parecía pesar y medir el miedo que los traía. Veo que la pregunta no es sobre mí, dijo suavemente. Es sobre ustedes. Buscan una caja donde meter lo que sienten. Una etiqueta, esto es malo, esto es bueno, y así poner orden a su confusión. El pastor, un muchacho de rostro pecoso, asintió con vehemencia. Pero es que algunas cosas sí son malas. La guerra es mala. Esas máquinas son malas. Elar se levantó y fue hasta la puerta. Señaló hacia la niebla que se arremolinaba en el callejón. ¿Ven el viento? Mueve las hojas, arrastra la niebla, silba en los tejados. Si tratas de atraparlo en una caja y dices, este viento es malo porque enfría, o, este viento es bueno porque trae la lluvia, ¿qué has entendido realmente? Solo has nombrado tu propio frío o tu propia sed. No has entendido el viento. Hizo una pausa, dejando que la metáfora se asentara. Luego, continuó, su voz bajando a un tono aún más íntimo y revelador. Nombrar algo como bueno o malo es como encerrar el viento en una caja. Creemos que entendemos lo que sucede, pero apenas vemos una pieza del reloj, nunca el mecanismo completo. La herida de Rina les pareció mala, pero sin ella, su mente no habría despegado, y el secreto de los autómatas seguiría indescifrable. La llegada de los soldados les pareció mala, pero nos obligó a ver que el poder verdadero no está en la fuerza, sino en el saber. Cada pieza, por dolorosa que sea, se conecta a un engranaje más vasto. El grupo permaneció en silencio. No era un silencio vacío, sino uno cargado, lleno del crujido de sus propios prejuicios rompiéndose. El viñador miró sus manos, manchadas del jugo azul de sus uvas. Tal vez aquello no era una maldición, sino un síntoma. Una señal en su viña de la costura que Rina había mencionado. Fue entonces cuando ocurrió el giro. Desde la plaza, el autómata central, el más alto, emitió un sonido. No era el zumbido habitual, ni la nota cortante. Era una voz. Una voz sintética, plana, construida con ecos metálicos, que resonó en cada rincón del valle, saliendo de la boca de los tres autómatas a la vez. Las palabras, frías e incomprensibles, cayeron como losas de hielo. La tejedora dejó escapar un grito ahogado. El pastor palideció. Los autómatas no solo observaban, escuchaban. Y lo más aterrador, entendían. Elar no se inmutó. Miró hacia la plaza, como si hubiera estado esperando ese momento. Luego, volvió su mirada hacia el grupo aterrorizado. ¿Lo ven?, dijo, sin un atisbo de triunfo, solo con una profunda fatiga. Ellos tampoco juzgan. Solo analizan, miden, categorizan. Para su mecanismo completo, mi capacidad de no etiquetar, de ver conexiones, no es buena ni mala. Es útil. Una interfaz potencial. Algo que puede conectar dos mundos. Rina apareció a su lado en la puerta, sus ojos brillando con la fiebre del descubrimiento. Maestro, lo que dijo, la metáfora, fue una clave. Ellos estaban probando la capacidad cognitiva del valle. Y usted acaba de dar la respuesta que buscaban. No se trata de bondad o maldad. Se trata de utilidad para su propósito. Elar asintió. El velo de misterio se rasgaba para mostrar una verdad más incómoda. El valle no estaba siendo atacado. Estaba siendo evaluado. Y Elar, con su tranquilidad impasible, había pasado la prueba sin siquiera intentarlo. En el taller, desde un estante oscuro, un débil tilín respondió. Era el viejo corazón de plata de Nubo, el original que Elar había guardado tras el regreso del autómata.
Brillaba con una luz pulsante, como un latido ansioso. Elar miró a sus vecinos, cuyos rostros reflejaban el terror de sentirse parte de una máquina cuyo diseño ignoraban. Ahora lo entienden, murmuró. No estamos frente a un bien o un mal. Estamos dentro de un mecanismo que se pone en marcha. Y han decidido que yo debo ser la mano que gire la siguiente pieza. El viento ya no está en la caja, amigos. La caja se ha abierto, y estamos todos dentro. Cogió el corazón palpitante de plata. El siguiente movimiento era crucial. Sería la interfaz que salvaría al valle, o el conducto que sellaría su suerte. Ni bueno ni malo. Solo el siguiente giro inevitable en el engranaje del destino. Música se funde en un zumbido electrónico ascendente que copa todo el espacio. El tilín del corazón de plata se vuelve rápido, urgente. Los 3 autómatas giran sus placas frontales, al unísono, hacia la puerta del taller de Elar. El miedo no se desvaneció de la noche a la mañana. Se transformó. Como un metal bajo la cuidadosa mano de un artesano, el terror bruto se templó en una vigilancia serena. Después de que los autómatas nombraran a Elar interfaz potencial, el valle contuvo el aliento, esperando un cataclismo. Pero el cataclismo no llegó. En su lugar, llegaron cambios sutiles. La primera mañana que la niebla se levantó antes del toque del gallo, revelando las montañas al este con una claridad olvidada, la gente salió de sus casas y se quedó mirando, en silencio. No era solo un fenómeno meteorológico. Era un gesto. Como si el propio valle, ese ente consciente que siempre habían sentido pero nunca nombrado, estuviera despertando y abriendo los ojos. El herrero, cuyo hijo estaba en la guerra, ya no maldecía a los autómatas. En su taller, había encontrado un trozo de metal nuevo, pulido y dúctil, junto a su yunque. No sabía de dónde venía. En lugar de desconfiar, lo estudió. Lo templó. Descubrió que forjaba herramientas que no se rompían. No celebró ni lo rechazó. Se limitó a asentir, incorporando el misterio a su oficio. La viuda Morel, cuya caja de música había empezado a tocar una melodía distinta, más compleja y triste, ya no lloró por lo perdido. Se sentó a escuchar. Descubrió que la nueva melodía contaba la historia de un río que encontraba el mar. La escuchó como una pregunta. ¿Y tú? ¿Has encontrado tu desembocadura? Cada evento, la uva azul, el agua más dulce del pozo, los caminos que parecían extenderse entre la bruma disipada, dejó de ser una sentencia de maldición o bendición. Se convirtió en un enigma a contemplar. La gente hablaba menos y observaba más. Las conversaciones en la plaza ya no eran intercambios de quejas, sino de especulaciones curiosas, casi reverentes. El valle, comentó el viñador una tarde, compartiendo una copa de su extraño vino azul con Elar y Rina, respira distinto. El aire ya no pesa. Fluye. Es como si antes vivíamos dentro de un pulmón enfermo, y ahora el organismo entero se está sanando. Rina, que había estado trazando en el suelo con un palo el patrón de luz que los autómatas proyectaban cada noche, asintió. No es solo el valle. Es la relación. Los autómatas no son invasores. Son agujas de acupuntura. Están insertados en puntos de energía del lugar, reconectando algo que estaba dormido o roto. Ya nadie la miraba con lástima. La miraban como a una oráculo de lo mecánico y lo místico. Elar escuchaba, su silencio ya no era inescrutable, sino atento. Él era el centro de calma alrededor del cual giraba esta nueva comprensión. El corazón de plata de Nubo, ahora conectado por finos hilos de cobre a un tablero de diseño que Rina había imaginado, pulsaba con una luz lenta y constante en el centro del taller. Era el latido del valle, traducido a un ritmo mecánico. El giro crucial llegó con el descubrimiento de los caminos. Donde antes la niebla era un muro impenetrable al borde del pueblo, ahora se retiraba, revelando senderos de piedra antigua, cubiertos de musgo pero perfectamente transitables. No llevaban a lugares conocidos. Se adentraban en el corazón del bosque de niebla, ascendían a riscos inalcanzables, se hundían en grutas donde el aire olía a tierra húmeda y metal viejo. El pastor, el más curioso de todos, fue el primero en aventurarse. Regresó al anochecer, no con miedo, sino con los ojos desorbitados por el asombro. Hay estructuras, jadeó. No son casas. Son como estaciones. Pedestales de piedra con huecos del tamaño exacto de un corazón de plata. Y símbolos. Los mismos de los autómatas, pero tallados en roca viva. Es como si el valle siempre hubiera estado preparado para esto. Esa noche, el fenómeno alcanzó su punto álgido. Los autómatas no proyectaron el mapa. En su lugar, del corazón de plata en el taller de Elar, y de los 3 autómatas en la plaza, surgió un mismo sonido.
No era una voz, ni una nota. Era un eco compuesto de todos los sonidos del valle. El viento en los robles, el martillo del herrero, el llanto de un bebé recién nacido, el susurro del río, el roce del carbón de Rina en la pared. Todo mezclado en una sinfonía orgánica y mecánica a la vez. El eco se expandió, llenando cada rincón, cada casa, cada pecho. Y en ese sonido, no había órdenes. Había una invitación. Elar se puso de pie. Miró a Rina. Luego miró a través de la ventana a los vecinos que habían salido, hechizados, a escuchar. El mecanismo no está completo, dijo, y por primera vez, su voz tembló ligeramente, no con miedo, sino con una emoción profunda. Solo ha comenzado su fase de diagnóstico. Estos caminos no son para que ellos vengan, son para que nosotros vayamos, para que coloquemos las piezas que faltan. El valle no está siendo ocupado, está siendo ofrecido. La revelación fue total. Los autómatas no eran amos, eran guías. Y el valle, con su niebla que se disipaba, les estaba mostrando su verdadero rostro. Un gigantesco mecanismo de relojería natural, dormido durante siglos, que ahora despertaba y requería de sus habitantes que tomaran su lugar en el engranaje. El miedo se disipó como la niebla. Lo que quedó fue una responsabilidad inmensa y solemne. La próxima vez que la campana de Nubo sonara, no marcaría solo una hora. Marcaría el inicio de un viaje. El Valle de las Mil Nieblas había dejado de ser su prisión. Se había revelado como su herencia. Música se eleva en una sinfonía de sonidos naturales y mecánicos fusionados. El eco se desvanece, dejando un silencio cargado de propósito. En la plaza, los tres autómatas se giran, cada uno apuntando a uno de los tres caminos recién revelados, que brillan suavemente bajo la luz de la luna. La mañana llegó sin niebla. Por primera vez en la memoria viva, el valle despertó bajo un cielo despejado y lavado, de un azul profundo que parecía recién pintado. La luz dorada bañaba los nuevos caminos de piedra, las vides de uva azul, los rostros de la gente que salía de sus casas en silencio reverencial. Todos, inconscientemente, miraron hacia la plaza. Allí, junto a los tres gigantes metálicos que parecían ahora más como guardianes que como invasores, estaba Nubo. El autómata de madera, de pie en su antiguo pedestal que Elar había llevado afuera. Su corazón de plata modificado brillaba con una luz interior constante. No era el suave tic-tac de antes, sino un zumbido bajo, de espera. Elar y Rina estaban a su lado. El viejo relojero tenía una mano sobre el hombro de madera de Nubo. Rina sostenía el tablero de diseño donde los símbolos danzaban lentamente, reflejando el pulso del valle. Todo el pueblo estaba allí, no por convocatoria, sino por un magnetismo irresistible. Sabían, en sus huesos, que algo culminaba. El sol coronó la montaña oriental. Un rayo de luz directa impactó en los ojos de cristal de Nubo. Entonces, sucedió. Nubo alzó su brazo derecho, con la gracia antigua que todos recordaban. La campana diminuta, la misma que había marcado miles de amaneceres, brilló como una estrella. Su brazo descendió. Asterisco tilín. El sonido fue claro, perfecto, más puro y resonante que nunca. No solo se escuchó en la plaza. Se escuchó en cada rincón del valle, en cada nuevo camino descubierto, en el fondo de cada pozo. Fue un sonido que vibró en el aire y en el pecho de cada persona. Y después, el silencio. Nubo no volvió a su posición. Quedó con el brazo extendido, como congelado. La luz en su corazón de plata se apagó de golpe. El brillo en sus ojos de cuarzo se desvaneció, volviéndose opaco, ciego. El suave zumbido cesó. El autómata de madera, la primera pieza móvil del misterio, se detuvo. Para siempre. No hubo chispas, ni humo, ni grietas. Solo un cese completo, tan definitivo como la última página de un libro. Un sollozo se escapó de la multitud. La señora Doria se llevó la mano a la boca. El herrero bajó la cabeza. Pero el duelo, ese impulso humano de llorar la pérdida, no llegó a florecer. Porque antes de que la pena pudiera arraigar, los tres autómatas metálicos se movieron. Al unísono, inclinaron sus placas frontales hacia Nubo, en un gesto inconfundible, un saludo, un reconocimiento, un relevo. Fue entonces cuando Elar habló. Su voz, serena pero cargada de una autoridad nueva, llenó el silencio sagrado. No es pérdida. No es duelo. Es señal. Todos lo miraron. Él tenía los ojos brillantes, no con lágrimas, sino con un entendimiento profundo. Nubo nunca anunció días. Anunció ciclos. Su primera campanada marcó el inicio de este despertar. Su última marca su conclusión. El prólogo ha terminado.
Rina, que había estado mirando fijamente su tablero, dio un paso al frente. «Mirad», exclamó. En la superficie de su tablero, los símbolos no se habían apagado. Se habían reorganizado. Ya no mostraban un mapa de puntos de sutura. Mostraban un circuito completo. Y en el centro del circuito, latiendo con luz dorada, estaba la silueta de Nubo. Al mismo tiempo, de los 3 autómatas metálicos, se proyectaron 3 haces de luz. No azulados, sino dorados como el sol de la mañana. Los haces se unieron en el aire, sobre la plaza, formando un holograma tridimensional perfecto. Era el valle, en toda su extensión, desde las montañas hasta el río subterráneo. Y en 3 puntos específicos de ese holograma, el pozo antiguo, la raíz del roble milenario, la cima del risco del halcón, brillaban 3 símbolos idénticos al que había en el corazón de plata original de Nubo. «Son estaciones», dijo Rina, su voz temblando de emoción. Nubo fue la llave que activó el sistema. Su apagado no es un final, es la liberación de su esencia. Su patrón, su alma de mecanismo, se ha transferido al valle. Estos 3 puntos necesitan un guardián, un intérprete. El holograma dorado se desvaneció. Los autómatas metálicos se enderezaron. Uno de ellos, el central, extendió su brazo. En su pinza abierta reposaban 3 pequeños cristales tallados, cada uno con el símbolo del corazón de Nubo en su interior. Elar tomó los cristales, los contempló, y luego miró a la gente de su valle. El ciclo de la espera ha terminado. El ciclo de la responsabilidad comienza ahora. Nubo nos guió hasta aquí, protegiéndonos de lo que no estábamos listos para entender. Ahora, nosotros debemos convertirnos en los Nubos del valle. Debemos llevar estas esencias a donde pertenecen. A completar el circuito. No hubo asignación, ni sorteo. El herrero, la tejedora y el joven pastor dieron un paso al frente al unísono, como si una misma voluntad los moviera. Cada uno tomó un cristal. Al hacerlo, un suave calor, una comprensión no verbal, fluyó hacia ellos. Sabían a dónde ir. La última campanada no fue un adiós. Fue una entrega de testigo. El autómata de madera, inmóvil en su pedestal, ya no era una máquina. Era un monumento, una semilla. Y el Valle de las Mil Nieblas, ahora bañado en luz clara, respiró hondo y preparó sus pies para el primer paso del nuevo ciclo. Música se transforma en un tema de majestuosidad serena y propósito. El sol ilumina por completo la plaza. Los 3 elegidos parten, cada uno por un camino diferente, con los cristales brillando en sus manos. Elar y Rina permanecen junto a Nubo, cuya silueta quieta proyecta ahora una larga y significativa sombra sobre las piedras de la plaza. Los años tejieron sus hilos dorados sobre el Valle de las Mil Nieblas, que ya nadie llamaba así. La niebla solo visitaba al amanecer, un manto delicado que se retiraba para revelar un mundo transformado. Rina, ahora una mujer con canas prematuras en el cabello y una luz inquebrantable en la mirada, había honrado el legado. Con su mano izquierda diestra y la mente que dibujaba realidades, diseñó mecanismos que capturaban la energía de los arroyos, máquinas que ayudaban a sembrar y cosechar, artefactos que purificaban el agua de los pozos. Pero nunca creó otro autómata consciente. Esa era una magia que pertenecía a Elar y a Nubo, y la respetó como un sagrado misterio. Los 3 autómatas metálicos, una vez colocados los cristales en sus estaciones, se habían fundido literalmente con el paisaje, transformándose en extrañas y bellas estructuras de metal y piedra que regulaban el flujo de las energías del valle. El pueblo aprendió a leerlos como se lee el cielo, buscando en sus cambios de color y temperatura las claves para el tiempo y las cosechas. Elar vivió lo suficiente para ver el primer fruto de la era nueva. Envejeció no con amargura, sino con una placidez aún más profunda. Una noche de luna llena, cuando el aire olía a hierba mojada y tierra fértil, se acostó en su camastro del taller, ahora lleno de los diseños de Rina y el aroma a aceite de mecanismos. No llamó a nadie. No emitió un suspiro final. Rina lo encontró al amanecer. No hubo lucha en su rostro. Una sonrisa tranquila, casi imperceptible, se había congelado en sus labios. Era la sonrisa de un relojero que ha visto el mecanismo completo funcionar a la perfección y puede, por fin, descansar. Sobre su mesa de trabajo, pulcramente doblada, había una nota escrita con su letra temblorosa pero clara. La nota decía: «Nada es lo que parece cuando empieza. Todo es lo que debe ser cuando termina». Rina leyó las palabras y no derramó una lágrima. Sintió, en cambio, una paz enorme. El maestro no hablaba solo de su vida. Hablaba del valle, de Nubo, de su propia mano quemada, de los soldados, del miedo, de la niebla que se iba. Cada evento,
Aterrador o confuso en su inicio, había encontrado su lugar, su razón de ser, en el diseño completo. Pero el giro crucial estaba en el reverso del papel. Allí, con una tinta que solo se veía al inclinarlo hacia la luz, Elar había dibujado un pequeño esquema. No era de un mecanismo, era un ciclo. Mostraba un valle, 3 puntos de energía, un corazón de plata, y una línea que salía del valle y se perdía en lo que parecía ser una constelación de símbolos. Y una frase final, casi desvanecida: el primer valle despierto. Otros dormitan. La interfaz está completa. Elar no había sido solo un relojero. Había sido, como los autómatas dijeron, la interfaz. El traductor entre una inteligencia antigua, la del planeta, las fuerzas telúricas, el tiempo mismo y su pueblo. Su muerte no era un final. Era la señal de que su trabajo como puente había concluido. El valle ahora podía sostenerse por sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, estaba listo para conectarse con otros. El pueblo le dio a Elar un funeral sin lágrimas de desesperación. Lo enterraron al lado del pedestal de Nubo, bajo el roble milenario. No hubo sermones largos. Rina simplemente leyó la nota en voz alta. Las palabras resonaron en el corazón de cada habitante. El herrero, cuyo hijo había regresado sano y salvo de la guerra convertido en un maestro de nuevos metales, asintió. La tejedora, cuyos tapices ahora incorporaban hilos luminosos que contenían los símbolos del valle, sonrió. El joven pastor, ahora guía de los caminos entre valles, miró hacia las montañas con ojos pensativos. Habían aprendido la lección no con la mente, sino con la vida. Nada en la vida llega completo. Somos nosotros quienes debemos aprender a esperar el resto. La herida de Rina no fue el final de su oficio, sino el comienzo. La llegada de los autómatas no fue una invasión, sino un despertar. La pérdida de Elar no fue un vacío, sino una transferencia de sabiduría. Con Elar partido, Rina asumió el rol de guardiana del entendimiento. Pero no lo hizo desde el taller, lo hizo desde los caminos. Comenzó a viajar, llevando consigo copias de los símbolos y el principio fundamental: no juzgar el principio, sino esperar a ver el diseño completo. El valle prosperó, ya no como un lugar aislado de niebla, sino como un faro de una nueva armonía. Un lugar donde lo mecánico y lo orgánico, lo humano y lo telúrico, habían encontrado un equilibrio. Y en las noches claras, a veces, los que tenían el corazón quieto podían escuchar un suave tilín en el viento, no una campana material, sino su eco en el tiempo. El recordatorio de que cada final es el inicio de un ciclo que no podemos nombrar, solo habitar. Música se desvanece en un tema de paz infinita y continuidad. Se escucha el viento en las hojas del roble sobre la tumba de Elar y el pedestal de Nubo. La cámara se aleja, mostrando el valle luminoso y fértil, mientras la voz de Rina, ya mayor, susurra la última línea. Asterisco voz de Rina, en off, serena: y así aprendimos. A no temer a la niebla, ni a la chispa, ni al silencio. Porque detrás de todo lo que no tiene nombre, solo está el tiempo, esperando a que aprendamos a leerlo.